Ahora sí, Latinoamérica, se apaga el semáforo, se encienden las carreras. Acabamos de terminar una temporada en la que por primera vez en la historia ningún piloto ganó 2 carreras consecutivas, lo cual me parece un dato para remarcar. Hoy obliga a que un niño se forme como piloto en las categorías escuela que están principalmente en España, y todo esto es consecuencia de cómo ha evolucionado MotoGP. Es imposible detener la evolución porque además de eso se trata esto y por eso están los fabricantes. No están autorizados a decir Márquez se bajó exultante y dijo por fin manejo una moto ganadora. No. A Márquez con una moto competitiva, si les empieza a ganar a los otros usuarios de Ducati, vamos a tener cosas interesantes ahí para analizar y para ver. Va a ser interesante qué pasa con los otros pilotos de Honda, va a ser interesante qué pasa con Honda, si de repente hace buenos resultados con Mir y con Marini. Yo creo que va a estar bien picante el año 2024. Bueno, hoy estamos emocionadísimos de verdad de poderles presentar a Martín. Es un gusto para nosotros tenerte acá, que puedas compartir con todos nosotros un poco de tu experiencia y tu trayectoria. Hola Carlos, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos y charlar un poquitito de los temas que nos ocupan, de las motos y del motociclismo. Hola Martín, ¿cómo estás? En realidad para mí es un gusto tenerte aquí, ya que pues desde niño crecí con tu voz narrando MotoGP, entonces esto en realidad va a ser muy emocionante para todos nosotros. Uy, qué pena porque eso me hace tomar en cuenta la edad que tengo, pero bueno, que hayas crecido escuchándome quiere decir que hace mucho tiempo que estoy haciendo lo mismo, pero es un placer, un gusto. Martín, queremos comenzar también hablando un poco más de ti, porque siempre estás hablando de los demás y de las carreras y de toda esta parte comercial que conocemos, pero no conocemos tanto, o de pronto no es tan visible quien nos trae todo eso aquí a la región. Entonces quisiéramos saber, o por lo menos de manera personal, cómo en una región tan futbolera, en un país tan futbolero, nace una pasión por el motociclismo y te conviertes en la voz del GP para Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica, más allá del desarrollo que tiene el fútbol y que ha tenido, sobre todo en las últimas décadas, básicamente ha tenido una explosión, creo yo, a nivel mundial el fútbol y ha acaparado mucho lo que es la agenda deportiva, pero también es cierto que nuestra región, el Cono Sur, Latinoamérica, es una región de deporte con motor muy fuerte. Cuando uno mira un poquito la historia, hubo una época en la Argentina, en mi país, en la cual los deportes con motor eran tan fuertes como el fútbol. Argentina tuvo a Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón mundial de Fórmula 1, mucho antes de tener un campeón, de ser campeón del mundo de fútbol, o de tener equipos protagonistas de la Copa Libertadores, ¿no? Así que el deporte con motor ha tenido siempre un arraigo muy importante en la Argentina. Yo creo que en todo el Cono Sur, Brasil también ha sido siempre muy fuerte, sobre todo de los años 70 en adelante. Principalmente en el automovilismo, y después en las motos tenemos muchos ejemplos, ¿no? Recordemos que la primera vez que el campeonato mundial salió de Europa, vino a correr a la Argentina, es decir, vino al cono sur de Latinoamérica, y que, bueno, ya en ese momento empezaban a aparecer pilotos que con los medios que había en ese entonces, cuando Europa nos quedaba todavía mucho más lejos de lo que nos queda hoy, Estados Unidos también, trataban de competir de igual a igual con los pilotos europeos cada vez que tenían la posibilidad de hacerlo contra ellos o con ellos. Y después, en la historia un poco más reciente, hemos tenido a Johnny Cecotto, hemos tenido a Carlos Lavado, hemos tenido en Colombia a Martín Cárdenas, hemos tenido a Johnny Hernández, en la Argentina a Sebastián Porto más acá en el tiempo. Es decir, que siempre hemos tenido una tradición muy fuerte de deportes con motor. La agenda de deportes con motor en la Argentina es fortísima. Todos los fines de semana hay carreras de algo, entonces es habitual que haya mucha gente a la que le interesa, más allá de un deporte como el fútbol, que hoy acapara, como decía antes, la agenda deportiva, ¿no? No me considero ninguna excepción en eso. Hay un periodismo de deporte con motor muy fuerte en la Argentina, bueno, en toda la región también. Cuando nos vimos en la Feria de Dos Ruedas, uno ve lo que es el desarrollo en Colombia, la cantidad de medios y de colegas que hay trabajando, y lo que pasa en Venezuela, y lo que pasa en Ecuador, en México. Es decir, que tenemos una tradición muy, muy fuerte de deportes con motor, más allá de que hoy la agenda la domina el fútbol.
Cuéntanos, Martín, cómo Martín llega a ESPN y a narrar el Campeonato Mundial de MotoGP. Bueno, yo soy periodista especializado en deportes desde hace muchos años, aproximadamente 30 años que empecé a trabajar en esto y yo entré a ESPN en el año 97, hace muchísimos años. ESPN en la Argentina en ese momento era una empresa muy pequeñita porque básicamente se producía muy poco desde Argentina, desde Latinoamérica prácticamente no había producción. Lo que se veía aquí era lo que se veía en esa época, estoy hablando de la segunda mitad de los 90, se veía por ahí mucho básquet de la NBA, mucho fútbol americano, mucho béisbol, y se empezaban a producir algunas cosas de Argentina, un poquito de rugby, un poco de polo, que Argentina en eso es muy fuerte y tiene campeonatos muy buenos, y se empezaba a producir algún que otro contenido de fútbol también, y en ese momento ESPN había comprado los derechos de la Fórmula 3 sudamericana, una categoría de Fórmula 3 que tenía en Brasil y Argentina sus bases principales, pero que también tenía competidores de Uruguay, por ahí aparecía algún corredor de Chile, algún corredor de Paraguay. Había comprado los derechos de Fórmula 3 Sudamericana y quería además hacer un programa sobre la categoría y entonces salió básicamente a buscar periodistas. Me llamó un productor que yo había conocido en las carreras, yo trabajaba en prensa gráfica en ese momento, había trabajado primero en Clarín y en ese momento estaba trabajando en Olé, en el Diario Deportivo de la Argentina. Y bueno, me convocó para un casting, básicamente, para que fuera a hacer una prueba en cámara, a ver si me animaba. Yo había hecho algunas experiencias en televisión en un canal de cable ya desaparecido en la Argentina, así que me convocó, fui, hice el casting y al poco tiempo me llamaron y me dijeron, bueno, quedaste en el casting, arrancás a hacer el programa de Fórmula 3 Sudamericana. Y empecé haciendo eso y a partir de ahí se fueron abriendo otras posibilidades en ESPN y ESPN fue creciendo mucho en la Argentina y en toda la región. Empezó a producir cada vez más contenidos. En el año 2000 se lanzó SportsCenter, la versión latinoamericana, que hoy tiene una versión para Colombia, una versión para Ecuador, bueno, tiene múltiples versiones, pero en ese momento arrancó siendo un noticiero de 1 hora por día que resumía todo el deporte hablado en español. Y bueno, fui primero columnista, después fui conductor, he hecho muchas transmisiones de muchos deportes diferentes. Lo que pasa es que siempre he tenido mi base en los deportes con motor porque me ha gustado siempre, porque empecé trabajando en la prensa gráfica haciendo deportes con motor, cuando empecé en prensa gráfica, en la radio hacía un poco más de fútbol, y en ESPN me llamaron para deportes con motor, y a partir de ahí hice muchas de las cosas de autos y de motos que fueron apareciendo en ESPN, y en el año 2011... hasta 2010 había relatado MotoGP Marcelo Vivo en ESPN, un colega que apreciaba y quería mucho y que se fue primero del canal a otros proyectos y lamentablemente falleció hace un par de años. Y bueno, yo ya había hecho algunos reemplazos cuando por ahí Marcelo no podía porque tenía algún viaje, alguna cuestión, o Gustavo, un par de veces los había sustituido a ellos dos. Entonces cuando Marcelo dejó el canal, me ofrecieron a mí, era como natural, digamos, me dijeron, ¿te interesa hacer esto a tiempo completo, relatar el Mundial de Motos? Y fue en el año 2011 que ya empecé, había hecho algunas carreras y ya empecé a hacerlo a tiempo completo. ¿Cómo fue esa transición entre las motos y los carros? ¿Habías trabajado para Fórmula 1? ¿Ya habías hecho grandes entrevistas? ¿Y cómo haces esa comparación entre las dos competencias? ¿Cómo fue ya tomar esa rama y ese rumbo por el motociclismo? Para mí fue bastante natural, la verdad es que fue bastante natural. Primero porque, como siempre me han gustado, yo había cubierto carreras del Mundial de Motos en la época en la que estaba en Clarín, grandes premios de la Argentina, en Brasil también, había estado en Valencia. Entonces, fue bastante natural, digamos. Obviamente tiene sus especificidades y una vez que uno lo hace a tiempo completo, está como todo el tiempo informado y consumiendo contenidos al respecto, informándose y hablando con gente y demás, pero la verdad es que fue bastante natural. Las carreras, más allá de sus particularidades, no dejan de ser carreras de deportes con motor, donde la máquina tiene un valor súper importante, y la preparación y los equipos y lo que haga el piloto. Y la verdad es que a mí me divierten mucho las motos, primero porque creo que son carreras súper interesantes. Creo que el nivel del campeonato en los últimos años ha mostrado que es muy parejo, más allá de que haya una marca dominadora, pero uno ve la diferencia que hay entre primero y segundo, lo difícil que es de predecir las carreras. Acabamos de terminar una temporada en la que por primera vez en la historia ningún piloto ganó 2 carreras consecutivas, lo cual me parece un dato para remarcar, más allá de que sea un poco anecdótico, pero es decir, muestra que
que cuesta mucho ganar 2 carreras seguidas en MotoGP, y me parece que más allá de la cuestión de elección de neumáticos, de cómo los administras en el recorrido de un gran premio y demás, esta cuestión más, si se quiere, pura que tiene el motociclismo con respecto a, si lo comparamos con la Fórmula 1, que ya hay una cuestión estratégica que creo yo tiene una preeminencia muy importante en las carreras, una cuestión de disparidad mecánica que termina dictando un poco el orden del campeonato. Es decir, hoy hay un equipo dominador y hay un piloto dominador y la excepción es que gane otro que no sea Max Verstappen en Fórmula 1. En MotoGP tuvimos la definición del campeonato en la última carrera, en la última fecha. Hasta 2 o 3 carreras había 3 pilotos con posibilidades, y hemos tenido muchos ganadores distintos en lo que va del año, cosa que no pasó en Fórmula 1. Y tenemos esto de la carrera pura, ¿no? No tanta intervención del ingeniero de box diciéndote qué tenés que hacer en qué momento y ahora y acá y allá. Y esto de que, bueno, de que la carrera puede cambiar en el transcurso del desarrollo, y la Fórmula 1 en estos momentos, con el dominio que tiene Red Bull, es como un poco más previsible el asunto, ¿no? La cuestión está en ver, bueno, quién se le acerca más a Verstappen, quién va a terminar en el podio, y es excepcional si él no gana la carrera, al menos este año pasó eso. Por eso las motos me parece que están todavía, y ojalá sigan así. Por ahí técnicamente, por supuesto, no tienen el superdesarrollo, ahora tienen un desarrollo aerodinámico muy importante, pero no todavía el superdesarrollo de la Fórmula 1, y ojalá se queden ahí, porque después básicamente lo que tenés es menos imprevisibilidad, digamos. Cuanto más desarrollo técnico hay, más previsible es todo, ¿no? Y acá todavía me parece que el piloto tiene un valor mucho más, digamos, el porcentaje de incidencia del piloto en el rendimiento de la moto es mucho más alto que el porcentaje de incidencia de un piloto de Fórmula 1, que nadie duda de que Leclerc, que es un extraordinario piloto, y Sainz, y Norris, y podemos nombrar un montón, pero sin embargo, sin un Red Bull es muy difícil que le ganen a un Red Bull hoy. En cambio, hemos visto en MotoGP que motos del año anterior les ganan a las motos de este año, o que hubo una carrera que la ganó Honda, o que hubo 2 carreras que ganó Aprilia, y KTM pudo haber ganado carreras y se le escaparon algunas chances, pero y pilotos diferentes que ganan con una misma moto o con motos distintas. Entonces me parece que, nada, eso lo hace muy atractivo el Campeonato del Mundo. La verdad es que a mí, no es porque las relate, pero me resultan como mucho más entretenidas de ver las carreras de moto en este momento. Es verdad que escuchar a Morea y a Martín relatar el Mundial de Motociclismo es muy entretenido, sobre todo Moto 3. Pero para cerrar como tal el capítulo Fórmula 1, a mí me gustaría saber un poco sobre el libro de Fórmula 1 de 50 años, que tú eres coautor, si no estoy mal. Sí, pasó hace mucho tiempo eso, éramos muy chicos. El otro día estaba acomodando algunas cosas después de una mudanza y encontré algún libro por ahí. Esa fue una idea que ocurrió hace 23 años, porque fue en el año 2000, justamente cuando la Fórmula 1 cumplía 50 años como campeonato del mundo. Yo trabajaba en Olé, en el diario deportivo en ese momento, y se me ocurrió que podíamos hacer un libro, que la idea era hacerlo de manera privada, es decir, por fuera del diario, con unos colegas, y escribir sobre los 50 años de historia de Fórmula 1, más que nada porque también en esa época lo que pasaba, estamos hablando de una época que digamos, por ahí para los más jóvenes es difícil de mensurar, ¿no? Era una época pre-internet, era una época, digamos, internet era todavía casi embrionaria, la telefonía celular tenía un desarrollo mínimo, las noticias corrían de otra manera y demás. Y yo me acuerdo que yo y colegas que trabajamos en ese libro consumíamos por ahí mucha literatura, nos gustaba mucho, y te costaba encontrar algo en español de Fórmula 1. Los materiales históricos de Fórmula 1, historias de pilotos y demás, era todo, estaba todo en inglés, digamos, y era literatura que tenías que ir a buscar a otra parte y que costaba que llegara acá a Latinoamérica. Entonces dije, hagamos un libro de Fórmula 1. Lo hablé con colegas y amigos de ese momento con los que trabajábamos juntos, y entonces nos pusimos a hacer ese libro, 50 años de historia de Fórmula 1, y después terminamos, cuando nos faltaba poco ya, charlamos con Olé, porque nuestra idea era sacarlo por nuestra cuenta, tenía costos bastante altos, nos costaba conseguir el financiamiento, nosotros queríamos que el libro tuviera una determinada calidad de impresión y demás, que costaba mucha plata, y entonces Olé se interesó en sacar el libro, así que llegamos a un convenio con la empresa, y
y Olé terminó editándolo. Y la verdad es que estuvo bárbaro porque fue un gran... Nosotros lo veíamos como una cuestión de realización personal, de algo que queríamos darnos ese gusto, ¿no? Y por otra parte estuvo muy bien en las ventas, tuvo mucha repercusión en ese momento, creo que en parte por eso, primero porque estábamos en una época del mundo en el que todavía los materiales impresos tenían un valor y la gente les daba una importancia grande, capital, y después creo que también tenía que ver con eso, con que no había en Argentina, en Latinoamérica, mucho material, libros sobre la historia de la Fórmula 1 y eso como que compilaba los 50 años, tenía todas las carreras, tenía las clasificaciones de todas las carreras y demás, así que fue una linda experiencia, una linda experiencia. Entonces, para que se imaginen ustedes y mensuren cómo era la cosa, en un momento se nos ocurrió pedirle a Alain Prost si se animaba a escribir, si quería escribir, si se animaba, no, si quería escribir el prólogo del libro. Por supuesto, ni nos conocía ni sabíamos quiénes éramos, 4 argentinos, y le mandamos un fax al equipo Prost. En ese momento él dirigía el equipo de Fórmula 1, le mandamos un fax y nos contestó amablemente que muchas gracias, pero que tenía como muchos pedidos de ese tipo y que se había ya comprometido con un libro de un autor francés y qué sé yo. Declinó la oferta muy amablemente, fax que creo que guardamos por ahí, porque nada, como recuerdo, como souvenir de la respuesta, el prólogo lo terminó escribiendo José Froilán González, que fue el primer ganador con Ferrari en la Fórmula 1, y la verdad es que fue un trabajo fantástico porque fue un trabajo de recopilación de fotos, de recopilación de datos, que hoy quizá todo es más sencillo porque está a 3 clics en Google. En ese momento era pedir fotos del Eagle de Fórmula 1 a Dan Gurney y que Dan Gurney te conteste a través de una secretaria y te diga, sí, te los voy a mandar. Y en ese momento, bueno, ¿cómo va a mandar las fotos? Porque no existía ni WeTransfer, ni nada de las metodologías que tenemos ahora para mandar una foto en alta calidad en un segundo y que las tengan ustedes ahí. Y bueno, la verdad es que fue un lindo, grato trabajo y un lindo recuerdo desde ese punto también, ¿no? Es un gusto hablar contigo porque Morea, ya tuvimos un episodio con él y él hablaba de el prodigio que es tu memoria y de la manera en la que recuerdas fechas, lugares, nombres, y sería un gusto poder ver ese libro y de pronto más adelante ver uno de motociclismo, sería porque lo que hablas, esa magia del análogo, de hoy es todo muy desechable, ¿no? Tú te esfuerzas no sé cuánto para hacer una historia, un reel, y a 3 segundos ya estás fuera, ya se quedó ahí todo tu trabajo, así lleves un mes. Pero ese trabajo análogo de verdad que es hermoso de sentir y de investigar, de leer, de digerir, me parece que sería sería una gran sorpresa donde hubiera algo de motos hecho por ustedes, también para toda la región. Por ese lado. Por otro lado, ya entrándonos más a la parte deportiva, nos gustaría saber cómo ves nuestra región, cómo ves lo que está pasando en Argentina, el deporte de la motovelocidad, cómo ves la escasez de pilotos que tenemos y el profesionalismo que se está dando en la región. Bueno, yo creo que ha cambiado, lo charlábamos un poco en la Feria de Dos Ruedas, ¿no? Ha ido cambiando mucho el mapa de deporte con motor en los últimos años. Si uno lo compara con otros deportes, creo que ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Bueno, porque si volvemos un poco a compararlo con el fútbol, ¿no? Hoy un futbolista joven que se destaca en un equipo de nuestro país, en un equipo de Colombia, en un equipo de Perú, de donde sea, tranquilamente llega su prestación, su tarea a los ojos de clubes importantes de Europa y puede estar jugando en Europa dentro de 6 meses. En cambio, hoy el mapa de los deportes con motor ha cambiado mucho, hoy no, en los últimos años, y un chico que se destaque en el campeonato colombiano de velocidad y un chico que se destaque en el campeonato argentino de velocidad, lamentablemente, es duro decirlo, pero es así, no tiene ninguna importancia para los europeos, digamos. El campeón argentino de motociclismo o el campeón colombiano de motociclismo, así tenga 18, 20 años, no tiene ninguna importancia para los europeos, nadie lo está mirando, por varias razones. Primero porque nuestros campeonatos no corren con las mismas motos que se usan en Europa. Nuestros campeonatos en la Argentina tenemos la suerte de tener 2 o 3 circuitos de nivel internacional, es decir, con las normas de seguridad. Uno es el de Termas de Redondo, donde corre el Mundial de MotoGP. Otro es el Vigicum en San Juan, donde hasta el año pasado corrió el Mundial de Superbike. Y un poco, bueno, se está remodelando el Autódromo de Buenos Aires. Es decir, hay algunos autódromos que hay muchos autódromos, hay algunos que tienen las normas internacionales como para que alguien venga o transite o pruebe una moto en ellos y diga, es lo mismo que probar en Europa. Pero lamentablemente no usamos los mismos neumáticos, no usamos los mismos chasis, no usamos las mismas motos. Entonces,
ni los campeonatos tienen la misma competitividad. Entonces, un chico que desarrolle su carrera en el campeonato colombiano o en el campeonato argentino o en el campeonato brasileño, que es un campeonato muy fuerte, donde están yendo a correr los argentinos, pues es más fuerte el campeonato argentino, lamentablemente no tiene ninguna posibilidad de saltar desde ahí a Europa y ser competitivo, porque el mapa, como decía al principio, del motociclismo mundial, hoy obliga a que un niño se forme como piloto en las categorías escuela que están principalmente en España, en Italia también, ¿no? En Europa o en alguna de las copas de talentos que hay una en Gran Bretaña, hay una en Asia. Si no, lo que pasa es que un chico llega a Europa a los 15 o 16 años sin haber probado nunca una moto de esas características, porque esos chicos en Europa ya están corriendo con motos prototipos, es decir, con la que es una Moto 4, Pre-Moto 3, Mundial Junior y demás. Entonces, no conoce los circuitos, no conoce los neumáticos, no conoce la moto. Es prácticamente imposible que ese chico sea competitivo, sea rápido, y no porque le falte talento, sino porque tiene que volver a aprender un montón de cuestiones que los europeos llevan aprendiendo prácticamente desde que se montaron a una moto. Ellos tienen desarrollada una escuela que nosotros no tenemos. Ahora va a comenzar muy pronto una Copa de Talentos también en Latinoamérica. Ojalá que le vaya muy bien y que sirva al menos como para que Latinoamérica esté en el mapa del mundo y que a partir de ahí veas a chicos de 13 o de 14 años que más o menos andan bien y que puedan ir a Europa a seguir el aprendizaje. Porque si no, lamentablemente, lo que ocurre es que el chico va a Europa, le resulta prácticamente imposible ser competitivo porque justamente no hizo todo ese aprendizaje, tiene que ir a aprender de cero lo que otros llevan años practicando. Entonces le terminan ganando pilotos que probablemente no tengan más talento que él o no sean mejores todos, algunos sí, otros no, otros serán medio parecidos. Es muy posible que se frustre, es muy posible que además, como no va con el dinero para estar 5 o 6 años sin preocuparse, va por ahí para hacer una temporada, al final de la temporada, cuando más o menos tiene las cosas aprendidas, se le terminó la plata y tiene que volverse a su país y no terminó y no consiguió ningún resultado ni puede seguir su campaña en Europa. Entonces es muy difícil hoy, ya no es como en la época en la que, por poner los ejemplos que mencionábamos antes, Checoto o Lavado salían del campeonato venezolano y corrían en el europeo o corrían en el mundial y no desentonaban. ¿Por qué? Porque en el campeonato local podían correr con las mismas motos que corrían en Europa. Eso ya no existe. No te venden una Moto 3 para que vos te traigas a correr a un campeonato local, los reglamentos son otros. Aquí los chicos aprenden y pasa lo mismo en Colombia y pasa lo mismo en Estados Unidos. De hecho, lo vemos, a ver, por poner un ejemplo, nosotros a través de ESPN relatamos Motoamérica también y lo comentamos mucho con Robertino Pietri. En Estados Unidos hay chicos talentosísimos, pero que se han formado con motos derivadas de la moto de serie, motos de Super Sport, Superbike. Entonces, cuando se suben a una moto rígida con otros neumáticos en otras pistas, como le pasó a Jean Dylan Kelly, por ejemplo, que hizo 2 años de Moto 2 y lamentablemente no pudo mostrar muchos resultados. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de las falencias que pudo haber tenido el equipo, a él también le costaba mucho ser competitivo, porque venía de una moto que era una moto de serie, una moto de calle preparada para correr, con otra flexión de chasis, con otros neumáticos. Entonces hizo toda su escuela ahí, anduvo muy bien, fue campeón de Super Sport 600 en la temporada 2021, ganando el campeonato con autoridad, ganando la mayoría de las carreras, siempre en el podio, o sea, dominando como quería. Y sin embargo, en Moto 2 le costaba mucho clasificarse entre los 20. Y esto tiene que ver con eso, digo, con haber hecho todo un aprendizaje en un motociclismo que es diferente. Hoy ni siquiera Estados Unidos, con el poderío económico que tiene, no tiene una categoría de Moto 3, con motos de Moto 3 donde digas, bueno, más allá de que no sean las mismas pistas, acá formamos chicos y de repente ese chico después va al Mundial de Moto 3 y ya la moto la conoce, los neumáticos la conoce, lo que tiene que hacer es aprenderse las pistas. Es complejo, es complejo. Todos los equipos que están en el Mundial o en los campeonatos de España tienen un equipo en el campeonato de España, tienen equipo en campeonatos regionales, entonces uno entra en esa escuela y después cuando llega al Mundial llega de manera natural. Lo vemos con hoy la gran esperanza que tiene Colombia, es un chico que no ha nacido en Colombia, que es David Alonso, un joven delicioso y súper amable y un extraordinario piloto. Su mamá es colombiana, su papá es español y él hoy está en el Mundial porque hizo toda esa escuela de motociclismo en España
eligió representar a Colombia y me parece fantástico, y creo que en esto también hay una mano de la organización del Campeonato del Mundo, que lo que necesita es una diversidad de naciones que está faltando. El Mundial no tiene un británico, digamos, cuando uno mira la historia del motociclismo y lo que le ha aportado Gran Bretaña, y no tiene un piloto británico, MotoGP no tiene un piloto estadounidense, ¿no? Y al Mundial le encantaría tenerlo, pero el asunto es que para eso un estadounidense debería tomar debería tener la posibilidad y la decisión, lo mismo que un colombiano, que un argentino, que un peruano, de que su familia, hoy por hoy, como está el Mundial, necesitas que ese chico a los 8 o 9 años, como tarde, ya esté en Europa. Un chico de 8 años en Europa solo puede estar con su familia, es decir, tiene que ser una decisión familiar, mudarse a Europa, dejar tu país, dejar tus raíces, dejar el trabajo de los padres, su vida para seguir por si el chico le va bien, porque también a los 14 años puede dejar de interesarle las motos, se puede hartar de las motos o del fútbol o de lo que sea, digo, muchas veces pasa, ¿no? Chicos que arrancan muy bien, que a veces lo que tienen es talento y el impulso del papá, que porque le gustaban las motos y que yo, y de repente el chico se pone de novio a los 16 años y dice, no quiero saber más nada de todo esto y no me moleste más y quiero dormir y no voy a ir más a las carreras, o le sigue gustando, o bueno, y después, obviamente, ir progresando en resultados, estar en el equipo indicado en el momento adecuado, que te vean, que poder mostrarte, pero el Mundial necesita diversidad de naciones, esto está clarísimo, cuando uno agarra la parrilla de MotoGP ve que de los 22 pilotos hay 16, 17 que son italianos o españoles, y eso yo creo que no es del todo saludable, más allá del talento indiscutible que tienen. No estoy discutiendo los pilotos que todos llegaron por méritos. Lo que digo es que en función de campeonato mundial estaría buenísimo que hubiese un latinoamericano, estaría buenísimo que hubiese un estadounidense, estaría buenísimo que hubiese, hoy por hoy tenés a un piloto asiático que está Takaki Nakagami, tenés a Miller, que es australiano, digo, no hay estadounidenses, no hay ingleses, y todo esto tiene que ver con que básicamente, fíjate que les cuesta a ellos, que son naciones poderosas, económicamente fuertes, que en función de distancias por ahí están más cerca que nosotros los latinoamericanos de lo que es Europa, de lo que es el núcleo. Imagínate lo que nos cuesta a nosotros, porque básicamente hoy para que un chico llegue o haga el camino para intentar llegar al Mundial, tiene que salir de esas escuelas para ser competitivo, para poder ir formándose de esa manera y para que cuando tenga la edad, tenga el expertise necesario y la experiencia necesaria en esas motos, en esos circuitos, con esos neumáticos. Hoy creo que el ejemplo de David Alonso es clarísimo. David llega no solo porque tiene un enorme talento, sino porque ha hecho toda esa escuela. Y si él hubiese nacido en Colombia y se hubiese formado en el campeonato colombiano, no tengo duda de que hoy no estaría donde está, lamentablemente. Veo que sí es recurrente, es una realidad que duele aceptar y afrontar, pero la brecha es enorme como lo estás mencionando, y el Gran Premio se ha convertido en el Gran Premio prácticamente europeo, y esa diversidad que carece pues ha hecho que no haya tanto fanático de otros lugares siguiendo el Gran Premio, porque no tienen realmente con quién identificarse. Y por lo que veo también, el piloto prácticamente no elige ser piloto, sino sus papás deberían elegir que él va a ser piloto, o sea, hablando de nuestra región, mudarse a España y prepararlo para que tuviera posibilidades. Eso por el lado de los hombres. Pero quisiera saber cómo es el mundial de mujeres. ¿Pasará lo mismo? ¿Será que la brecha se va a agrandar igual por las chicas que están preparadas en Europa, o las chicas de otras regiones tienen posibilidad ante las chicas europeas? A ver, las chicas que vienen compitiendo en campeonatos europeos van a tener una ventaja, esto es indudable, porque el nivel de competencia es más alto que el de nuestros campeonatos. Aunque nos duele afrontarlo, tienen un nivel más alto de competencia. Yo creo que se van a abrir más posibilidades porque básicamente también por una cuestión de números, es decir, ¿por qué el Mundial tiene tan pocas mujeres? O quizá el año que viene, no sé si va a tener alguna chica, porque me parece que Ana Carrasco, que corrió estos últimos 2 años, no ha firmado todavía para ningún equipo de Moto3. Primero, yo creo que tenés que agrandar la base de la pirámide, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta que a la cúspide, a MotoGP, llegan muy pocos, como al pináculo del automovilismo, que es la Fórmula 1, llegan muy pocos, en la medida en la que vos tengas una base más grande, vas a tener más posibilidades de que alguno llegue hasta a tope. Esto es con una chica
o con un piloto chino o con lo que sea. Digo, si vos tenés corriendo a 200 europeos y a 3 chinos en un campeonato, lo más probable es que de esos 200, que los que lleguen arriba sea alguno de esos 200 europeos y no los 3 chinos. Y pasa lo mismo con las chicas. Digo, si vos solo tenés 3 o 4 chicas en campeonatos de 30 o 40 pilotos, entonces lo más probable es que llegue alguno de los chicos y no alguna de las chicas, porque son menos. Si vos aumentás, hay más en la base, más diversidad en la base, lo más probable es que después tengas más pilotos arriba. Con las chicas me parece eso. Yo creo que el campeonato femenino va a ayudar porque les va a dar más visibilidad y les va a dar más posibilidades de competir, primero y principal. Si no, en este momento es imposible que compitan. Ahora van a tener posibilidades de competir, entonces ya ese es un paso. Después por supuesto, tenés que andar bien y tenés que destacarte y te tiene que ir bien, pero ya tener la posibilidad de mostrarte, de tener una vidriera en la que te vean, ya me parece un primer paso positivo. Ojalá que tengan una apoyatura desde todas partes para poder progresar, básicamente, y que esto impulse, por ahí no veamos el resultado de inmediato, pero esto va a impulsar por ahí, pues digo, el resultado de inmediato me refiero a que las chicas que vayan a competir ahora, si vos decís, bueno, tienen, supongamos, no sé, 22, 23, 24 años, por ahí no ves el resultado ahora, pero vas a ver que esas chicas son un espejo en el que se miran las que hoy tienen 12, 11, 10, y entonces eso puede hacer que tengas más modelos femeninos que seguir. Si vos sos una chica que te gustan las motos, que te gusta competir en motos, y ves un modelo con el que te identificás y no solo a Márquez o al que sea, entonces dices, yo quiero estar ahí y mira, ella llegó, entonces yo también puedo llegar, y qué hay que hacer, y cómo puedo hacerlo mejor, y entonces la rueda se empieza un poco a mover, me parece. Yo creo que es positivo. Por ahí no vamos a ver los resultados de inmediato, pero confío en que si se sostiene en el tiempo puede ser positivo. Algo que hablaba Martín que me llamó mucho la atención es que como tal las motos prototipos son muy diferentes a hoy lo que es una moto de serie. Remontémonos al año 2006 más o menos, que fue cuando quedó Nicky Hayden campeón de MotoGP, que él venía de AMA Superbike, que en ese momento no se llamaba Moto América, y pues también le fue más fácil desarrollarse de Moto América al campeonato mundial. Ya después en 2010 queda campeón Ben Spies en el AMA Superbike, y cuando llega al Monster Tech 3, creo que se llamaba así el equipo de Yamaha, ya no le fue tan bien siendo campeón de Moto América. Martín también nos hablaba de la aerodinámica de la moto. ¿Por qué dices que no deberían desarrollar más la aerodinámica de la moto? Y porque primero que el desarrollo aerodinámico es una carrera armamentística, ¿no? Claro, porque los que tienen mucho dinero, ahora lo vemos, Red Bull fue a las pruebas de hace un par de días con esa moto camuflada para Binder, que es una moto desarrollada en el túnel de viento del equipo Red Bull de Fórmula 1, o sea, KTM desarrolló esa moto ahí, y Aprilia ahora va a hacer pruebas en el túnel de viento, o sea, ya las hace siempre, ¿no? Pero estaba apurado Espargaró por no perderse las pruebas en el túnel de viento de Colonia, de Alemania, que es el túnel de viento que usaba el equipo Toyota de Fórmula 1, que usa Toyota para el Mundial de Endurance y demás. Entonces, digo, ese es un área en el que vos, si no de hecho, la Fórmula 1 ha puesto un coto, digamos, en cuanto a horas de uso de túnel de viento y demás, porque si no, es una cuestión de que puedes estar las 24 horas ensayando en el túnel de viento. De hecho, la Fórmula 1 cuando empezó a poner estas restricciones es porque primero porque todos los equipos tenían su propio túnel de viento y porque lo usaban 24 horas. O sea, tenían 3 turnos de 8 horas de operario que estaban con el túnel de viento todo el tiempo haciendo pruebas todo el tiempo. Entonces, primero que podés hacer que los costos se vayan altísimos. Y por otra parte, porque la aerodinámica, además de ayudarte a vos, perjudica al otro. Entonces, empezás a tener lo que ya estás teniendo ahora. Ahora estás teniendo en MotoGP, ya no es tan fácil pasar como antes. Tenés los sistemas de largada más la aerodinámica, hace que hoy sea excepcional que un piloto que larga en la cuarta, quinta, sexta fila termine ganando la carrera o peleando por la victoria en la carrera. Si vos te fijás estadísticamente, si vos agarrás los últimos 2 o 3 años, te das cuenta que los ganadores de los grandes premios han salido todos de las primeras filas en un altísimo porcentaje de carreras o han terminado la primera vuelta de carrera entre los 3, 4 primeros. Hoy tenés que clasificarte bien, punto 1,
largar bien, porque si largas mal y te complicás en la largada, ya se empieza a complicar toda tu carrera. Y si tenés que ganar posiciones, ganarlas lo más rápido posible, porque después ya se vuelve muy, muy difícil ganar lugares. En algunos circuitos es más fácil, en otros es más difícil, pero en general es más difícil porque tenés varias cuestiones. Hoy con la aerodinámica que tienen las motos, el otro día lo vimos en la definición del campeonato, lo que le pasó a Jorge Martín no es que se olvidó de frenar en la curva 1, es lo mismo que le pasó a Bagnaia en la carrera anterior en Qatar. Cuando con esta aerodinámica vos llegás detrás de otra moto, frenás en el mismo lugar donde frenás siempre, pero la succión de la moto que va adelante por la aerodinámica hace que te chupe la tuya y entonces no llegás a frenar. Así como Martín esquivó a Bagnaia porque si no se iban los dos al piso, y como Bagnaia había esquivado a Gian Antonio en Qatar porque si no se iban los dos al piso, no es porque el piloto se equivocó, porque no se acordó que tenía que frenar, frenó en el mismo lugar que siempre, pero la moto de adelante lo succionó y eso es la aerodinámica, claramente. Y además, él sabía que tenía que tratar de pasarlo rápido, porque si no lo pasaba rápido, lo siguiente que le ocurre, y que tiene que ver con la aerodinámica también, porque hoy la aerodinámica hace mucha presión sobre el neumático delantero, entonces rápidamente cuando vas detrás de otra moto, tu neumático delantero levanta temperatura, por lo tanto levanta presión, y a partir de ahí la moto se vuelve inestable de adelante, entonces o tenés que cortar, dejarlo ir al de adelante para que el neumático se vuelva a refrigerar, baje la temperatura, la presión, y volver a atacarlo, o tenés el riesgo de caerte. Y todo esto es consecuencia de cómo ha evolucionado MotoGP. Es imposible detener la evolución porque además de eso se trata esto y por eso están los fabricantes. Los fabricantes ponen tanto dinero en una categoría como MotoGP o ponen tanto dinero en la Fórmula 1 porque quieren desarrollar piezas que después les sirven o tecnología que después sirve para otros usos de las fábricas. Para eso está Honda, para eso está Aprilia, KTM, Yamaha, para eso están todos, ¿no? La cuestión es tratar de mantener eso lo más acotado posible para que no pase esto, para que no se desvirtúe deportivamente lo que es un campeonato súper competitivo, para que no tengas... A ver, antes en las motos nadie hablaba de dificultades para pasar a otro, y hoy ya se está hablando de eso, y no de ahora, se está hablando desde hace un par de años, de lo difícil que resulta pasar a otra moto, o pasar a determinadas motos, porque la Ducati, porque te corta el aire, porque te genera la aerodinámica te genera turbulencia detrás, entonces vos vas atrás de otra moto y de repente lo que recibís es un aire con turbulencia que hace que tu moto se vuelva inestable, entonces ya no podés ir atrás, tenés que darle un poco de distancia, y si le das distancia no lo vas a pasar, entonces tenés que atacarlo y pasarlo en una sola maniobra, no podés estar 3, 4 vueltas yendo detrás de otro porque sabés que vas a perder, entonces nada, cambian las carreras y de repente podés tener esto, digo, muchas carreras. Valencia es un circuito particular porque pasa mucho, tiene pocos lugares para sobrepasos, pero lo que pasa es esto, sino que vas a tener carreras que se van que es un poco lo que pasa en Fórmula 1, que se van a decidir el sábado en la clasificación. Que vos digas, bueno, ya está, tipo que largó quinto, no tiene chance, porque tenés que largar en primera fila. Bueno, esa es una cuestión que me parece que hay que tener muy en cuenta. La Fórmula 1 lo tiene, el Mundial de Motos lo tiene en este momento acotado a una determinada cantidad de desarrollos aerodinámicos al año, ¿no? Que tenés que homologar, que no podés estar cambiando el carenado de la moto todas las carreras. Yo creo que eso está bien, tenerlo ahí acotado, pero es algo en lo que hay que prestar atención. Todo esto que ha pasado ha terminado, entre comillas, comprometiendo la situación del fabricante de neumáticos, que hoy estamos con el famoso tema de las presiones de neumáticos, y este es un problema que recibe Michelin, porque claramente su desarrollo no va tan rápido como el desarrollo de las motos, y de repente antes el neumático recibía una determinada carga y hoy recibe muchísimo más, entonces sube la presión, entonces los equipos bajan la presión porque con esa presión no pueden, entonces largan por debajo de la presión que sugiere el fabricante dice no ponga esa presión porque el neumático se puede romper, porque hay márgenes de seguridad, y yo te digo, bueno, pero si la pongo como vos me decís, en la segunda vuelta estoy allá arriba y el piloto se cae, entonces es complejo, es complejo. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y muy preciso en cómo se maneja el reglamento en los próximos años para que justamente no tengamos no tengamos carreras que sean definidas solo por la tecnología y que el piloto siga teniendo la incidencia que tiene hoy, o más en lo posible. Es verdad lo que dices y además que también el tema neumáticos de Michelin, la brecha entre donde la moto es competitiva y el seguro de presión mínima que dice Michelin dice 1.88 bares, si no estoy mal. En el neumático, sí, delantero. Y para que la moto sea competitiva, tiene que estar en 2 bares o menos, porque si no ya pierdes grip y te puedes ir en cualquier curva.
Esperemos a ver qué nos dice Michelin el próximo año y también a ver cómo funciona el nuevo combustible que van a utilizar. Creo que van a utilizar 40% de un Sí. Se combustible supone que ahí sintético. va a haber una cuestión de por ahí un poquito de pérdida de potencia, pero me parece que la pérdida de potencia que pronostican los ingenieros es algo que van a terminar ganando rápidamente. Viste que en el deporte con motor pasa esto, ¿no? La tecnología sigue avanzando, entonces siempre se hacen reglamentos para decir, no, los autos o las motos van demasiado rápido, entonces vamos a sacar esto, y a los 2 años están más rápido que lo que estaban antes del cambio reglamentario, porque básicamente de eso se trata la ingeniería, ¿no? De ir sacándole permanente jugo a todas las posibilidades y ir progresando y demás. Así somos los hombres en el afán competitivo y básicamente vuelve a pasar. Digo, hoy a mí me parece demasiado que hoy las motos vayan a 360 kilómetros por hora, ¿no? Pero vos mañana haces algún tipo de reducción y la velocidad final, supongamos en Mugello, en vez de ser de 360 o 350, es de 335 y a los 2 años va a ser de vuelta de 360, con motos de 850 en vez de 1000. Digo, los ingenieros van a terminar encontrándole la vuelta para volver a ir rápido, porque además de eso se trata, ¿no? De que vos me querés ganar a mí, yo te quiero ganar a vos y estamos en eso todo el tiempo. Sí, yo creo que lo que dices es supremamente importante y lo veía ahorita en Fórmula 1, que hay un auto que se está desarrollando con inteligencia artificial y no va a haber piloto. Entonces todo esto ya le quita la esencia al deporte, porque si fuera por ver la tecnología, pues seríamos felices nomás con los videojuegos, pero ese toque humano es el que, me gustaría que, aprovechando todo esto, hablando de tecnología y de la parte humana, que aprovecháramos para que nos hablaras de la sonrisa de Márquez en el box después de la moto de prueba. ¿Qué opinas después de todo ese proceso que viene para mí tan frustrante y ahora ver esa sonrisa nomás cuando se quita el casco? Sí, yo creo que era lo que todos estábamos esperando, ¿no? Que se quitara Sí. el casco dentro de lo que eran todas esas pruebas que, viste que las pruebas de postemporada, digamos, en este caso, y previa al siguiente año, cuando hay un piloto que cambia de equipo y de marca, como los contratos son hasta fines de diciembre, entonces generalmente están restringidos en lo que pueden decir. De hecho, Márquez no habló públicamente porque no tiene permitido hablar públicamente de su nuevo equipo. Habló la gente de Gresini, que tampoco podía decir demasiado sobre lo que había dicho Márquez, simplemente dijo, no, estamos contentos con la prueba, con la adaptación de Marc y Alex. No dijeron, no estaban autorizados a decir, Márquez se bajó exultante y dijo, por fin maneja una moto ganadora. De hecho, no se conocen declaraciones de Márquez, porque justamente digo, por esta razón. Entonces estábamos muy atentos todos al lenguaje corporal, ¿no? A ver cuando sacaba el casco, si sonreía, si no sonreía, cómo se sentía. Creo que no diría que, me parece que no sorprendió a nadie lo que hizo Márquez, ¿no? Porque claramente había dado muestras de que afortunadamente físicamente está bien, más allá de que fue operado ayer de síndrome compartimental, que es algo que tenía evidentemente previsto y no había él contado públicamente, y que hoy por hoy es una cirugía menor, por suerte, dentro del mundo de las motos y habitual en los pilotos, pero digo, físicamente ya estaba bien de su proceso de 2020, de la fractura en el brazo y demás, y de lo que le pasó después. Con lo cual, y lo habíamos visto este año hacer podio en Japón, es decir, cuando había tenido la oportunidad, había mostrado que era el piloto más rápido con esa moto, y lo que no quiso esperar más Márquez es a que Honda le diera una moto para volver a ganar y a pelear. Porque el asunto además es que la moto 2023 de Honda, en cuanto se la forzaba un poquitito, te caías. O sea, no es que no solamente iba lento, sino que cuando la forzabas un poquito era una moto que perdía mucha estabilidad de adelante y te caías. Y eso, lo que para mí creo que hay dos cosas que fueron muy importantes este año para Márquez, que lo llevaron a tomar la determinación que tomó, ¿no? Una es Alemania, porque él se había puesto como mentalmente la carrera de Alemania, una carrera que él había dominado siempre, se la había puesto como, digamos, como un punto de la temporada, decir, bueno, a ver cómo me va en Alemania, ¿no? En Alemania no me puede ir tan mal, porque es un circuito que yo domino, en el que he ganado tantísimas veces, 10 veces, digamos, he ganado de todas las maneras posibles y con todas las configuraciones posibles, entonces podré no ganar, pero tengo que estar ahí. Bueno, se cayó 5 veces, ni siquiera corrió la carrera ese fin de semana, entonces me parece que esa fue la primera cosa que él dijo, esto es muy difícil de resolver, ir rápido con esta moto, pelear por algo con esta moto. Y después la otra cuestión creo que fueron las pruebas de Misano. De hecho, hoy están diciendo en Europa y en España si la moto que probaron el martes, Marini y Mir,
hubiese sido la moto que le dieron a Márquez para las pruebas de Misano después de la carrera de Misano, ese test que se hizo, Márquez probablemente no se habría ido. Pero la moto, la Honda que llevó Honda a Misano, fue una Honda que era como más de lo mismo. El propio Márquez dijo, es un poco distinta, pero es más de lo mismo, hace las mismas cosas que la otra, no va rápido, no le veo el desarrollo. Bueno, ahora dicen que la moto, no lo dice oficialmente Honda, pero lo que ha trascendido es que la moto que llevaron a Valencia y que probaron Mir y Marini pesa 8 kilos menos, que es más baja, que bueno, que tiene toda una serie de cambios que Márquez había pedido y había sugerido y demás, pero que Honda no terminaba de cerrar, y que con esa moto Márquez no hubiese tomado la decisión de irse a Ducati. También muchos especulan con esto, dice, bueno, los japoneses tenían esto guardado y cuando el resto de los equipos firmó las concesiones que están principalmente pensadas para ayudar a Honda y a Yamaha, porque el Mundial, más allá de ser un campeonato deportivo, también es un negocio que necesita de dos gigantes como Honda y como Yamaha, y que hoy por hoy, como está el deporte motor en el mundo, no puedes darte el lujo de que mañana Honda se enoje y se vaya del Mundial. Entonces, bueno, a ver, dentro de lo deportivo no te voy a regalar, no te voy a permitir que vayas con una moto 1200, pero ¿cómo te puedo ayudar para que vos vuelvas a acercarte a los lugares que solías frecuentar, digamos, y seas competitivo? Básicamente que seas competitivo. Después puedes ganar o perder, pero al menos competir. Y muchos especulan en Europa hoy con esto, ¿no? Con que Honda ya estaba desarrollando esta moto y esperó a que todos firmaran para mostrarla. Si la hubiera mostrado por ahí en San Marino, quizá no hubiesen firmado los demás, sobre todo Ducati, no hubiese firmado las concesiones, no hubiese estado de acuerdo unánime, como dice que hubo, en firmar las concesiones para que Honda y Yamaha principalmente tengan más neumáticos, más motores para probar el año que viene, más pruebas permitidas y demás. Ojalá que Honda vuelva a ser competitiva, el Mundial lo necesita y Yamaha también. Necesita también diversidad de marcas, no solo una marca que domine, pero me parece que lo que Márquez mostró el otro día es que él está completamente vigente y que con una moto competitiva va a volver a ser competitivo, va a volver a ganar. Creo que va a volver a pelear campeonatos, no tengo demasiada duda de eso. Me parece que tenemos ante nosotros un gran 2024 por varias razones, por esto que mostró Márquez en las pruebas y por lo que puede generar esto. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a generar una competencia dentro de Ducati muy importante, porque se abren un montón de interrogantes de los otros pilotos de Ducati, que de repente venga Márquez y les gane, de pilotos que en estos años han descolgado el póster de Márquez porque se dieron cuenta que podían ganarle, o sea, chicos que crecieron con Márquez como uno de sus ídolos y que de repente Bezzecchi y todos ven que, che, yo le puedo ganar a Márquez porque estos años le gané. No nos olvidemos, hay un dato que me parece muy interesante y es que en el periodo 2007-2019 creo que MotoGP tuvo 12 pilotos nuevos ganadores, digamos, que ganaron por primera vez una carrera en ese periodo, ¿no? Y del periodo 2020, de la lesión de Márquez hasta hoy, hay la misma cantidad. O sea, en los últimos 4 años ha habido tantos nuevos ganadores como en la anterior década y media. Esto me parece que es la muestra de un montón de cosas, de que hay más motos competitivas, de que las diferencias se han achicado, de que hoy por hoy perdés 3 décimas y estás 7 u 8 lugares abajo, no como antes que 3 décimas significaba un puesto, 2 a lo sumo. Pero también muestra que hay muchos pilotos que cuando Márquez estaba en su apogeo no tenían ninguna posibilidad de ganar o no eran competitivos y que hoy por hoy son todos ganadores, aguerridos, fuertes. Martín, Bagnaia, Bezzecchi, siguen las firmas, ¿no? Entonces, Binder, Oliveira, cuando esté sano, yo creo que va a ser un contendiente si tiene una buena moto a ganar carreras. Entonces, me parece que va a ser muy interesante 2024 porque vamos a tener a Márquez con una moto competitiva. Si les empieza a ganar a los otros usuarios de Ducati, vamos a tener cosas interesantes ahí para analizar y para ver. La actitud que tome Ducati también va a ser importante porque Ducati lo fue a buscar a Márquez 2 veces. Cuando Ducati buscaba un piloto que la volviera ganadora, fue a golpear la puerta de Márquez, pero Márquez en ese momento no solo cobraba muchísimo en Honda, sino que ganaba con Honda y era campeón y no le interesaba en absoluto cambiar para ir a ver, digo, como sí lo hicieron Rossi, como sí lo hizo Lorenzo. Y ahora Márquez va prácticamente gratis porque Ducati no pone un peso, se arregló con Gresini, Márquez se cobra de sus patrocinadores, entonces va a ser interesante también para Ducati. Ducati no lo fue a buscar a Márquez porque Ducati no lo necesita más a Márquez para ganar, Márquez necesita a Ducati para ganar. Entonces va a ser interesante ver cómo se da esa convivencia, va a ser interesante qué pasa con los otros pilotos de Honda, va a ser interesante qué pasa con Honda, si de repente hace buenos resultados con Mir y con Marini. Yo creo que va a estar bien picante el año 2024. Yo también pienso lo mismo y hablando de Honda, que pues en realidad era
la moto que todo el mundo deseaba. Entonces veían la Repsol Honda y todo el mundo se quería montar en ella porque siempre ha sido la moto ganadora de Duhan, de Rossi, de Hayden, de muchísima gente. Eh, pero se cayó Zarco en las prácticas. Entonces, pues vemos que es una onda difícil, muy, muy difícil de llevar. ¿Tú cómo ves a Pedro Acosta en esa KTM Gas Gas? Yo creo que mostró Pedro ya desde el principio, es un chico muy talentoso, me parece que lo están llevando bien también, que no lo están apurando demasiado. Veremos qué sucede en su primer año. Yo me parece que es una gran figura, ¿no? Después tienen que cuajar un montón de cosas cuando estás en ese universo de MotoGP, pero a mí me da la sensación de que lo va a hacer bien. Tiene talento, es trabajador, escucha a los ingenieros, tiene muchas condiciones como para brillar Pedro. Después veremos qué pasa con la moto. Digamos, viste que muchas veces ha habido en la historia del Mundial muchos pilotos con mucho talento que por ahí cuando llegaron a MotoGP no llegaron a la moto adecuada o al equipo adecuado. El Tectoral es un gran equipo, creo que KTM tiene muy buenas motos y este año estuvo muy cerca de ganar muchas veces y el otro día de hecho iba Miller adelante con cierta comodidad en la punta cuando se cayó y después visto donde terminó Binder y demás, me parece que estaban para pelear la carrera básicamente, y ni que hablar en una carrera en la que por ahí Bagnaia, si no se le hubiesen presentado las condiciones que se le presentaron, ni siquiera iba a pelear demasiado por el triunfo, me da la sensación. Después cuando se te cae el puntero adelante, quedas primero, falta una vuelta, te vienen apurando atrás, pero solo falta una vuelta, bueno, y ya tenés el campeonato ganado, te da para arriesgar un poco más, pero me parece que KTM viene en una progresión importante, tiene recursos prácticamente ilimitados para su equipo, la cantidad de cosas que prueban cada vez que prueban es muchísima, así que me parece que si tiene una moto buena, no sé si ya el primer año, pero que Acosta va a ser competitivo, me parece que va a ser competitivo, sí, sí. Ahora, regresando un poco a Márquez, quisiera hacer una pregunta más íntima que de pronto a ti no te toque especular tanto como a nosotros, y es ¿cómo crees que se vive en la casa de los Márquez esa competencia entre ellos dos? ¿Cómo será la presión del hermano de Márquez al tenerlo ahí? ¿Y será que entre ellos sí hay una construcción de esa moto o realmente eso tiene que ser dividido? ¿Y el papá, qué papel juega entre ellos dos? No, el papá juega papel de papá, me parece nada más, de contención, y en el caso, diría que de Marc, me parece que también lo que ha pasado con Marc en estos últimos 2 años, y que uno lo ve también en los circuitos, es que Marc ya está mucho más independiente, tiene su pareja, que lo acompaña a los circuitos, Gemma Pinto, y que uno le ve una vida social que antes Marc no tenía. Antes la vida social de Marc se circunscribía más a su familia y a su hermano y entrenamiento, y uno ahora lo ve también en otro plan, ¿no? O sea, sigue siendo un profesional que se entrena perfectamente, pero también un hombre que ha crecido, que tiene 30 años, cumple 31 en febrero y que ya está, digamos, paralelamente llevando adelante su vida, como desarrollándose también por ese lado. Entonces, me parece que el rol del papá va a ser el de acompañar, ahora con más comodidad que el año pasado, que estaba dividiéndose, iba de un box al otro en los últimos 2 años. Ahora me parece que es más cómodo. Después, me parece que los estilos de pilotaje difieren un poco de Marc y de Alex. Fueron efímeros compañeros en Honda en la temporada 2020, y la verdad es que ahí Alex yo creo que dio un paso muy importante porque él se animó a subir a MotoGP al equipo Honda con su hermano. O sea, cuando él subió, cuando él firmó, todavía no sabíamos que iba a haber una pandemia, no sabíamos que a Márquez le iba a pasar lo que le pasó en Jerez de la Frontera. Entonces fue básicamente a poner la cabeza en la boca del lobo, ¿no? Porque estamos hablando de fines de 2019, que Márquez había estado en todos los podios del año, salvo en el de Austin, que se cayó cuando iba ganando, que había sido primero o segundo en todas las carreras, que había ganado el campeonato por muerte, que no había ningún piloto de Honda que se le pudiera acercar y no lo tocaban ni con un puntero láser. Y creo que Crutchlow había terminado noveno ese año en el campeonato 2019, que era el siguiente piloto de Honda en el campeonato, y Alex fue ahí, ¿no? Fue a poner la cabeza y así voy a competir contra este monstruo.
La verdad es que me parece muy, muy valiente de su parte. Y ahora yo creo que Marc va ahí porque era la única moto que había en ese momento vacante, por el arreglo que hizo con el equipo, un arreglo que no se sabe bien hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque hay versiones hasta que un día Márquez puede comprar parte del equipo Gresini, que es un equipo privado, y transformarlo en un equipo satélite más de KTM, o que KTM ahora, como maneja MV Augusta, de repente podría ser ese el equipo MV Augusta oficial dentro de algunos años, que tenga Márquez como piloto y Márquez con MV Augusta, con la marca con la que fue campeón Agostini, digo, ¿no? En términos comerciales y demás, y de marketing, todo eso suena como lindo. Veremos, también la versión es que Márquez firmó por un año porque piensa que si Honda es competitivo, volver a su primer amor que es Honda. Yo no lo veo tan claro ahora cuál puede ser el futuro. No sé si él lo tiene tan claro el futuro. Me parece que va a depender mucho de... Me parece que esta fue una cuestión más de... Él quería volver a divertirse arriba de una moto y no pensar en me voy a caer en la próxima curva, si acelero me caigo. Volver a divertirse, volver a disfrutar de la moto, volver a ser competitivo, volver a pelear genuinamente por podios y por victorias y no simplemente estar buscando una rueda en clasificación para ver si me meto en segunda fila, para a partir de ahí ver cómo sobrevivo en el sprint o en la carrera, sino poder ser un contendiente, un piloto que esté en la pelea por el campeonato. Y me parece que buscó eso. Veremos cuál es el futuro, ¿no? Y Alex, yo creo que lo hizo bien. Este año ganó 2 sprints, su primer año ganó 2 sprints con la Ducati, hizo podio. Veremos después cómo es la competencia con su hermano. Me da la sensación de que puede ser mucho más igualada o parejo ahora que cuando él se inició y tiene más experiencia, tiene 3 años de MotoGP, manejó la Honda, manejó la Ducati, tiene más experiencia que su hermano en la Ducati. Y eso puede ayudarlo un poco, sobre todo al principio de la temporada, me imagino. Veremos cómo se ve esa competencia entre ellos. A mí me gustaría saber, Martín, ¿cuál es tu piloto favorito? No el que está en la parrilla, sino con toda tu experiencia en el periodismo y siguiendo tanto el mundo del motociclismo, ¿cuál es el piloto que a ti siempre te ha llamado la atención y cómo que lo tienes allá arriba? No, la verdad que siempre me lo he tomado a esto es lo que más disfruto es trabajar. Entonces, básicamente es como que siempre he sido, yo soy muy hincha de mi trabajo, entonces me gusta que salga lo mejor posible y trato de como pensar en situaciones en las que pasa si gana este, qué pasa si gana el otro, en función de qué hacemos, qué hago, qué decimos, para dónde vamos. Cómo contamos esta historia, cómo contamos la otra. Entonces, he disfrutado muchísimo. No llegué a relatar a Duham, lo disfruté mucho viéndolo manejar y tuve la fortuna de hacer un par de entrevistas con él y ha sido maravilloso. Tuve la oportunidad de ver como periodista, de relatarlo y de hablar con Rossi, lo mismo con Márquez. Entonces, la verdad es que he disfrutado, por hablar de algunos de los máximos campeones, con Lorenzo, alguien que claramente mereció un campeonato y lamentablemente no lo pudo ganar, fue Pedrosa, y un súper talento para llevar con dando tantas ventajas físicas como daba Pedrosa, llevar una moto de MotoGP como la ha llevado Dani, digamos, inventando prácticamente un estilo que hoy es admirado por todos sus colegas por la manera en la que le saca jugo a una moto sin poder hacer cosas que hacen otros pilotos justamente por tener otro físico. La verdad es que soy un gran admirador de lo que son los deportistas como atletas, ¿no? Con la preparación que tienen, con las presiones a las que están sometidos, con la capacidad de gestionar todo lo que hay a su alrededor y lo que hay en competencia, pero no tengo un favorito. No, reconozco que hay pilotos que me gusta más entrevistar, pero más que me gusta más entrevistar, que sabés que va a ser más interesante la nota porque se prestan más al diálogo, porque son más abiertos, y que hay otros donde vos decís, bueno, acá, qué sé yo, entrevistar a Andrea Iannone es una cuestión que vos decís, uy, hay que remar acá porque te va a contestar todo corto, todo con mala cara, todo, ¿viste? Entonces decís, bueno, no, preparar muchas preguntas y estar siempre, ¿no? Y hay otros que te la hacen fácil, básicamente, y que te contestan todo y que te sonríen siempre, entonces es como, sabés que vas más distendido a trabajar.
Hermosísima conclusión, de verdad. Esto nos daría para, yo creo que una temporada completa de la historia del motociclismo, de cómo la vives. Una charla fascinante. Morea tenía toda la razón, todos los datos exactos, nombres, fechas. Todas estas cosas enriquecen tanto el discurso que uno disfruta mucho poder hablar contigo y que la gente pueda escuchar y ver esto de una manera no tan formal, me parece que es más atractivo aún. Entonces, Martín, mil gracias de verdad por el espacio que nos dedicaste para hablar del motociclismo. Como Gustavo es un amigo, siempre exagera mucho, pero no, para mí también es un privilegio trabajar con él. He aprendido mucho de él. Lo conocía, habíamos compartido viajes antes de trabajar juntos, cuando él trabajaba para Telefe y yo para Olea, habíamos compartido algún viaje a Italia. Siempre ha sido un placer trabajar con él, uno aprende constantemente y le envidio también las ganas que tiene permanentemente, las ganas de seguir aprendiendo, las ganas de seguir haciendo cosas, así que es un gusto, también es un gusto trabajar con Robertino Pietri, con quien vengo trabajando hace un par de años ya en Motoamérica y este año se incorporó a las transmisiones de MotoGP, también uno aprende mucho de profesionales, de su experiencia y también se enriquece como ser humano, ¿no? Y bueno, y ha sido un gusto, la verdad, charlar con ustedes, un placer, por suerte pudimos acomodar un poco la agenda ahora que terminaron las carreras y que terminó este trajín, más allá de que nos quedan programas y nos quedan todavía mucho contenido hasta fin de año y mucho por hacer, pero ha sido un gusto charlar con ustedes y ojalá nos veamos el año que viene personalmente en la Feria Dos Ruedas. Así va a ser. Así va a ser. En serio, Martín, muchas gracias. Aprendimos un montón. Yo aprendí un montón de cosas y recordé otras. Entonces, muchas gracias, Martín. Espero verte acá en Colombia pronto y no sé, de pronto tomar un café. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Carlos Alejandro. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Que estés bien. Hasta luego.